Hola, bienvenidos. En el vídeo de hoy pasamos ya a empezar a leer el capítulo 5 de las Sextas Moradas. Vamos a leer hoy los puntos del 1 al 6 incluido. Santa Teresa sigue en este capítulo descubriéndonos y hablándonos de la experiencia grande de Dios que caracteriza las Sextas Moradas, los éxtasis o arrobamientos. Como recordáis, decíamos que se trataba de un tipo de unión del alma con Dios, pero en este caso muy intenso. Realmente es de un orden de intensidad muchísimo mayor que las experiencias de unión de las moradas anteriores. Se produce realmente un gran salto cualitativo y cuantitativo también en cuanto a la intensidad de la experiencia, como también sucederá exactamente igual, como ya veremos, con los efectos que produce esta experiencia, que ya también vimos en el capítulo anterior, y que son muchísimo más intensos. También seguro que recordáis ya que la Santa nos había advertido que esta misma merced se podía hacer de muy diversas formas. En el arrobamiento que nos contó en el capítulo anterior, el alma siente que Dios la toma y la abraza, pero desde dentro, de una forma lenta, progresiva, como un gran abrazo interior. Y es precisamente cuando el alma es abrazada, cuando por primera vez toma conciencia de dónde es abrazada, es decir, ese centro del alma, ese lugar en lo más profundo de nuestro interior, de cada uno de nosotros, que nosotros normalmente no conocemos, pero que cuando el alma, Dios se une al alma en este centro del alma, queda iluminada y la persona tiene conciencia de tener ese centro del alma. Allí es donde somos realmente quienes somos. Eres tú mismo, único e irrepetible. Es donde se tiene conciencia de que eso es lo que no muere, lo que va a ir al cielo. Allí es donde habita Dios en nuestro interior. Es nuestra alma, ¿no? Lo que normalmente llamamos nuestra alma, pero que es la parte más profunda, que es lo que llaman los místicos el centro del alma. O dicho de otra forma, que es quizá más fácil de entender, es ahí donde Dios tiene como una conexión, como un pasadizo secreto para unirse a nuestra alma, para poder acceder y unirse al alma en el arrobamiento. También recordáis que en esta gracia de oración, que es el arrobamiento, el alma entra, como decíamos, con los ojos abiertos y por lo tanto, allí donde Dios la lleva, Dios le muestra sus grandezas, sus bellezas, ¿no? Que normalmente, salvo en el caso de que sean visiones imaginarias, que a veces Dios las da asociadas a esta gracia y otras no, el resto de las cosas que ve el alma en el cielo son inefables, es decir, el alma recuerda que ha visto grandes cosas y muchísimas cosas, pero no puede expresar normalmente lo que ha visto. La misma santa se ve ante esa dificultad, esa incapacidad de expresar lo que ha visto allí, aunque como veréis al final de este capítulo va a volver a intentarlo, expresarnos lo que ha visto en estas gracias. Pues bien, en este capítulo Teresa nos va a explicar otra forma de esa misma gracia del éxtasis. Y esa otra forma es lo que se llama el vuelo del espíritu. Los especialistas creen que este término, vuelo del espíritu, lo leyó en alguno de los libros de los franciscanos de mística que ella leía. Esta experiencia es igual que la del capítulo anterior, es decir, es una experiencia, como decíamos, de oración, de unión del alma con Dios y por lo tanto santificadora. No es por tanto lo que dijéramos una experiencia extraordinaria, aunque pueda parecer como muy espectacular, pero no es realmente una experiencia extraordinaria, ¿no? Sino es una experiencia de oración y por lo tanto forma parte del camino de la oración. La diferencia fundamental con la que nos explicaba en el capítulo anterior es la forma en la que sucede. Mientras que, como decíamos que en la anterior, el alma sentía que Dios la tomaba y la abrazaba desde dentro, de forma lenta y suave, aquí el alma
siente como que alguien la toma desde el exterior de forma violenta, súbita, rápida, sin aviso, de forma totalmente pasiva, se siente tomada y llevada hacia arriba. Yo creo que la comparación que se entiende más fácilmente es como si una persona pues estuviera andando por la calle y de repente viniese un águila y con sus garras la tomara y la elevara hacia arriba, ¿no? Es como un susto muy grande que se da a la persona porque no se lo espera, porque iba tranquilamente andando por la calle y de repente le sucede esto y además es como que alguien la toma y la lleva hacia arriba, ¿no? Se ve de repente subida hacia arriba. Aunque la misma Santa Teresa, igual que San Pablo, dice que no sabe si en el cuerpo o sin el cuerpo, ¿no? O sea, porque es algo tan rápido que sucede en el centro del alma que la persona ni siquiera, dijéramos, toma conciencia de si va con el cuerpo o si es algo que solo le está sucediendo en el alma. En el punto número 1 de los que vamos a leer hoy veréis que Teresa nos explica esto mismo que acabo de explicaros yo, pero haciendo hincapié en que se trata de un acto muy rápido, a gran velocidad. Y eso es lo que produce en la persona una gran sorpresa y hasta temor, porque no se lo esperaba. Dice ella que sobre todo en los principios, es decir, las primeras veces que Dios concede esta gracia a la persona, ¿no? Cuando ya, como le pasó a ella, lo experimentó muchas veces, pues ya dijéramos que se había acostumbrado y no se sorprendía tanto. En el punto número 2, Teresa nos va a recurrir a dos imágenes para expresarnos esto mismo de cómo se produce, dijéramos, de forma súbita. Una es la de la paja levantada por el ámbar, ¿no? Cuando el ámbar se frota, se electrifica y atrae a las cosas de poco peso, como una pajita, ¿no? Con una gran fuerza, ¿no? Y la otra imagen que ya había usado en el libro de la vida es la imagen del gigante. Ella le llama Hayán, que es un término que ya conocía de los libros de caballería que leía cuando era joven. Pues con esta imagen, fijaros que Teresa también nos quiere expresar, es una forma, la imagen del gigante que quiere expresar el gran poder y el gran poder de Dios, ¿no? Que se manifiesta en esta experiencia como con gran fuerza su poder y la desproporción tan grande que hay entre el poder de Dios y nuestra pequeñez, entre el gigante y la pajita, ¿no? Es una cosa totalmente desproporcionada. Entonces, cuando Dios concede la gracia, esta gracia a un alma, pues dijéramos el alma toma como mucha más conciencia de la desproporción tan grande que hay entre la grandeza y el poder de Dios y lo poco que somos, ¿no? Lo pequeños que somos. Esto le llevará a Teresa al punto 3 a la siguiente comparación. Y es que lo que nos dice es que aquí ya nada de lo que nos había explicado en moradas anteriores, que era la imagen del agua en la fuente que brotaba, etc. Bueno, dice, lo que pasa aquí no tiene absolutamente nada que ver con esto que yo os contaba, ¿no? Lo que pasa aquí, si estamos hablando del agua, tiene muchísimo más que ver con una grandísima ola en una gran tormenta que levanta a una nave, a un barco, como si fuera nada, una cosa pequeñísima, ¿no? Y de nada sirve que el piloto intente manejarlo, ¿no? Es decir, las potencias del alma no pueden hacer nada porque la gran ola tiene una grandísima fuerza y no puede manejarse, no la lleva como quiere. Esta comparación, fijaros, a mí me parece muy interesante porque en realidad se puede aplicar no solamente a este grado de oración que nos está ahora explicando Teresa, sino que la comparación de la ola y la nave nos puede servir para cualquier grado de oración. Fijaros, esa gran ola, que es la que en realidad lleva a la oración, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una gran ola, con una gran fuerza. De manera que el alma, en la medida que se deja llevar por esa ola, entra en la oración, ¿no? Es como un surfista que
que está navegando encima de una ola, pues si se opone a la fuerza de la ola, que es una fuerza tan inmensa comparada con la fuerza de un hombre en una tabla de surf, eh, pues no puede hacer nada. Sin embargo, si el surfista se deja llevar por ese poder tan grande, por esa fuerza tan grande del Espíritu Santo, pues así es como entra en oración el alma, en cualquiera de los grados de oración, no solamente en este. Bueno, en el punto 4, Teresa ya se pone a hablar directamente del poder de Dios, de ese poder de Dios que se manifiesta de una forma como tan palpable en esta experiencia que nos está contando en este capítulo. Y nos dice que es tan claro cómo se manifiesta Dios y su poder en este caso, que ella le gustaría que a aquellos que andan muy perdidos, Dios les diera esta merced, ¿no? Porque con que se la diera una vez, ya, dice ella, aunque solo fuera por temor al gran poder de Dios, dejarían de pecar, ¿no? Al descubrir lo poderoso que es. Bueno, y finalmente en el punto 4, antes de terminarlo, acaba diciendo Teresa a las monjas algo muy interesante, ¿no? Cambia de tema y dice que cuando reciban estas gracias, porque ella pues da por hecho que sus monjas van a recibir este tipo de gracias, pues que no se limiten a recibir, sino que correspondan a Dios, ¿no? Porque esto les anima a corresponder mucho a Dios, entregando totalmente sus vidas y toda su existencia a trabajar por el reino de Dios. Y ella alude al Evangelio de San Lucas, ¿no? Que a quien se le ha dado mucho, se le reclamará mucho. Y esto le lleva a Teresa a los dos últimos puntos que vamos a leer hoy, ¿no? Y es a plantear la gran desproporción que hay cuando el alma recibe una gracia de este tipo, pues como que toma muchísima más conciencia de la gran desproporción que hay entre el torrente de la gracia, es decir, el regalo tan inmenso que recibe y lo que ella puede corresponder a Dios. Y es que cuando el Señor hace a un alma una gracia tan grande, la persona lo que queda es llena de un agradecimiento grandísimo. Entonces no sabe qué hacer para corresponder a Dios, ¿no? Ella misma, os acordáis que decía que querría vivir 1000 vidas para emplearlas todas en el servicio de Dios, ¿no? Porque todo le parece poquísimo, ¿no? Y todas las cosas que hace les parece que están hechas pues de una forma pues muy floja y de una gran pobreza, dice ella, llena de faltas, de quiebras y de flojedad, ¿no? Las obras que hacemos con Dios comparadas con las que Él hace en nosotros, pues es imposible corresponderle, ¿no? Y por eso cuando ella piensa que la persona que recibe estas gracias va a sentir eso, va a sentir que no puede corresponder, por eso ella cuenta una locución que tuvo, que realmente la cuenta en una cuenta de conciencia, la número 57, por eso sabemos que le ocurrió a ella, aunque luego ella aquí, como veréis, trata de ocultar que es la persona, ¿no? Pero sabemos que fue ella misma, ¿no? Y fue una gracia que le hizo el Señor, que cuando ella, vamos a leer cómo nos lo cuenta, ella estaba triste porque no podía corresponder con el Señor, con las gracias que le hacía, y nos cuenta: una persona que estaba muy afligida delante de un crucifijo en este punto, considerando que nunca había tenido que dar a Dios ni que dejar por él, díjole el mismo crucificado, consolándola, que él le daba todos los dolores y trabajos que había pasado en su pasión, que los tuviera por propios para ofrecer a su Padre. Fijaros qué bonito esto que le dijo a la Santa Jesús, y como nos dice ella, quedó el alma llena de consuelo, ¿no? Entonces por eso nos lo cuenta, ¿no? Para que también le dé consuelo a las personas que lean esto. Y sobre todo ella lo que recalca al final, como veréis al final del capítulo, dice que sobre todo lo que quiere es que nos demos cuenta de lo importante y lo que quiere Dios, que nos conozcamos y que procuremos siempre mirar y remirar nuestra pobreza y miseria, y que no tenemos nada que no lo recibimos. Eso nos dice ella, es decir, que todo es gracia, ¿no?
que todo es gracia, que no somos nada, contemplar muchas veces nuestra miseria y nuestra nada para darnos cuenta de que todo lo recibimos de Dios, de que todo es regalo suyo, ¿no? Desde los más pequeños grados de oración ya son gracia, ¿no? Hasta estas grandes gracias que nos está escribiendo ella, todo es gracia, todo es gracia. Bueno, pues ya os dejo con la lectura directa de este texto tan precioso de Santa Teresa y tan sugerente, ¿no? para nuestra oración. Y bueno, pues como siempre os animo a suscribiros al canal activando la campanita para que os avise cuando saque nuevos vídeos y también a que me dejéis cualquier comentario, cualquier pregunta en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias.